Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su palabra, en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Desde el inicio estabas con el Padre, inmerso en el amor antes de la creación, y por ti toda la creación llegó a la existencia como un desbordamiento de amor. Te presenta Juan como la vida, y siendo la vida, eras la luz de los hombres, porque vivir es existir en ti y dejar que tu vida ilumine la de cada hombre. Tú que eres luz, viniste a las tinieblas del mundo, pero muchos, por desgracia, no te recibieron. Enviaste a tu primo Juan para dar testimonio de la luz venidera y verdadera que eras tú, y se convirtió en un auténtico testigo de la luz. Tú, la palabra del Padre, llegaste como luz verdadera que quería iluminar a todo hombre en este mundo. Llegaste a nuestro mundo, un mundo hecho y salido de tu corazón, pero por desgracia, este mundo no te conoció. Es más, acabó por perforar tu corazón. Para ti, iluminar al mundo fue darte sin medida, sin importarte nuestra respuesta. Y es que la luz del amor siempre se da, ilumina sin esperar nada a cambio. Abraza las tinieblas del pecado con constancia, con la esperanza de que la luz llegue para quedarse. Viniste a los tuyos, nosotros, pero con ingratitud muchos no te recibieron. Los tuyos, tus criaturas. ¿Qué habrás sentido al recibir una respuesta tan negativa? No puedo ni imaginar el dolor de tu corazón. Pero a los que sí te recibieron, les regalaste el título más grande, el de ser hijos de Dios. Y lo hiciste de un modo maravilloso. Pusiste tu tienda entre nosotros, te hiciste peregrino saliendo de tu cielo para acompañarnos a nosotros peregrinos, que por siglos hemos estado saliendo de nuestra tierra, buscando la patria definitiva. Tú nos la bajaste del cielo en tu persona, en tu corazón, en tus palabras, en tus obras. Gracias, Jesús, por ser hermano, por caminar a mi lado, por iluminar mi sendero hacia el cielo. Como propósito, te invito hoy, en un tiempo de oración, a agradecer a Dios su encarnación,
el que haya querido poner su tienda en tu vida. Cuenten con mis oraciones y vamos a pedir hoy para que seamos generosos y abramos nuestro corazón para que Dios ponga su tienda, para que Dios se haga peregrino de nuestro corazón, para que nos enseñe a caminar hacia el cielo. Que María, Madre y Peregrina, nos enseñe también a decir sí y abrir siempre nuestro corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 31 de diciembre, la Iglesia recuerda a San Silvestre, del año 270 al 335, 33º Papa de la Iglesia Católica. Su pontificado duró alrededor de 21 años, desde el año 314 hasta su muerte, acontecida en 335. Silvestre nació en Roma y gobernó la Iglesia tras la institución del Edicto de Milán, por el que el Imperio Romano detuvo oficialmente la persecución religiosa contra los cristianos. Esta fue sin duda una etapa en la que surgieron nuevos retos para los fieles, ya que la Iglesia dejaba atrás los años de la clandestinidad y empezaba a jugar un papel cada vez más importante en la vida pública. La palabra eterna. Jesús, el Verbo, es Dios mismo, presente desde el principio, un Dios que busca la comunión con la humanidad. Luz y vida. La palabra es la fuente de vida y la luz que disipa las tinieblas del mundo, ofreciendo la verdad. El misterio de la encarnación. Dios se hace hombre para revelar su amor y su plan de salvación, permitiendo que veamos al Padre en Jesús. Hijos de Dios, a quienes creen en Él, les da el poder de ser hijos de Dios, nacidos no de la carne, sino de Dios. Este pasaje, que celebra la entrada definitiva de Dios en la historia humana a través de Jesús, es perfecto para cerrar el año y contemplar la revelación del amor divino en la Navidad. El catecismo es rico en los numerales que se refieren a este Padre Creador y la relación con el Hijo unigénito de Dios. En el numeral 240 nos dice que Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto Creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Numeral 241. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Numeral 242. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381,
conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial al Padre. Numeral 290. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula del cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. 291. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. Numeral 292. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revela en la Nueva Alianza inseparablemente una con la del Padre. Es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios. Es el Padre. Es Dios. Es el Creador. Es el Autor. Es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad, nos dice San Irineo de Lyon. Y en el numeral 299 dice: porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente, no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido, en repetidas ocasiones, defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Numeral 457. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados.
Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Nos dice San Gregorio de Niza. Numeral 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan Crisóstomo señala que mientras los demás evangelistas empiezan por la encarnación, San Juan, yendo más allá de la concepción, del nacimiento, de la educación y del desarrollo de Jesús, nos habla de su eterna generación, diciendo: en el principio era el Verbo. Si alguno dijere que se nos habla ahora del Hijo sin hacer mención del Padre, diremos que el Padre era conocido de todos, sino como Padre, como Dios, pero el unigénito era desconocido. Por tanto, quiso con razón darle a conocer desde luego a los que le desconocían. Pero ni aun por esto puede decirse que se guarda silencio respecto del Padre cuando se trata del Hijo. Por esto le llamó Verbo, porque había de enseñar que el Verbo era el Hijo unigénito de Dios, y para que no se crea que su generación había sido acompañada de sufrimientos, previene esta duda por el nombre del Verbo, manifestando que el Hijo procede de Dios de una manera impasible. La segunda razón de esto es que debía anunciarnos todas las cosas que conciernen al Padre, por lo cual no le llamó sencillamente Verbo, sino añadió el artículo Él, distinguiéndole de los demás. Y para que al oír en el principio era el Verbo, siendo eterno, no se crea que la vida del Padre fue anterior en algún espacio de tiempo a la del Hijo. Añadió: este era en el principio con Dios, porque nunca estuvo separado de Él, sino que Dios siempre estuvo con Dios. Y más adelante, para que las palabras el Verbo era Dios no hagan creer que era menor la divinidad del Hijo, añade enseguida la eternidad como atributo de la divinidad. Cuando dice: este era en el principio con Dios, y lo que ha hecho, cuando añade: todas las cosas fueron hechas por Él. Las palabras y la vida eran la luz de los hombres. Nos han enseñado de qué condición somos nosotros. Después dice qué beneficios nos ha concedido el Verbo en su venida respecto del alma. Por esto dice: y la vida era la luz de los hombres. No dice la luz de los judíos, sino en general de los hombres, porque no solo los judíos, sino también los gentiles han llegado a este conocimiento. Y no añadió: y de los ángeles,
porque hablaba solo de la humanidad, a la cual el Verbo ha venido anunciando buenas nuevas. San Agustín hace una reflexión clara sobre el Hijo y dice: pero dicen algunos, si es hijo, ha nacido. Y en verdad que es así. Añaden después, si el Hijo ha nacido del Padre, el Padre es anterior al nacimiento del Hijo. La fe rechaza esto, pero dicen, explicadnos cómo ha podido el Hijo nacer del Padre para ser coetáneo de aquel de quien ha nacido, porque el Hijo nace después del Padre y debe por tanto ser sucesor suyo. Para esto aducen el ejemplo de lo que sucede entre las criaturas, y nosotros debemos tratar de encontrar la semejanza con aquello que afirmamos. Pero ¿cómo podremos encontrar en la criatura lo coeterno, cuando nada eterno encontramos en ella? Si en el mundo pudieran encontrarse dos cosas coetáneas, una que engendra y una engendrada, entonces entenderíamos lo coeterno. La sabiduría es llamada en las Escrituras el brillo de la luz eterna, la imagen del Padre, y de aquí podemos tomar la comparación para que encontremos lo que se entiende por coetáneo, y de ello desprendamos lo que se entiende por coeterno. Nadie ignora que la luz nace del fuego. Digamos, pues, que el fuego es el padre de aquella luz. Y bien, en el momento que encendemos una antorcha, brota la luz al mismo tiempo que el fuego. Danos este fuego sin luz, y creeremos que el Padre pudo existir sin el Hijo. La imagen existe en el espejo, y existe en cuanto que una persona se mira en él. Pero ésta ya existía antes que se acercase al espejo. Supongamos que crece alguna cosa sobre el agua, como un matorral o una hierba. No nace con su propia imagen. Por tanto, estará siempre la imagen de la hierba mientras ésta subsista allí. Es virtud de esto, lo que procede de otro ser ha nacido de él. Se puede ser siempre generador y estar siempre con aquel que ha nacido de sí. Pero se dirá, yo entiendo que el Padre es eterno y que el Hijo es coeterno. Pero como la luz que brilla menos que el fuego de donde nace, y como la imagen del matorral que es menos clara que el matorral mismo, no, es necesaria una igualdad absoluta. Yo no creo, se dirá, porque no hay semejanza que satisfaga. ¿Acaso encontremos en las criaturas una razón para comprender que el Hijo es coeterno con el Padre y no menos que Él? Pero no podemos encontrarla en un solo género de semejanzas. Por tanto, reunamos dos géneros diferentes, uno de donde ellos toman la semejanza y otro de donde nosotros la damos. La que ellos presentan la toman de que el ser que engendra a otro le precede en el tiempo, como sucede en el hombre que nace de otro hombre, siendo los dos de la misma sustancia. Admitimos, pues, en este orden de nacimiento la igualdad de naturaleza, pero falta la de tiempo, en el orden de semejanzas que hemos sentado acerca de la luz del fuego y de la imagen del matorral. No encontráis la igualdad de naturaleza, y sí la igualdad del tiempo. Y bien, todo lo que allí se encuentra respecto de cada parte y de cada cosa, lo encuentro no como en las criaturas, sino como en el Creador. Aquella vida es la luz de los hombres, pero no pueden comprenderlas
los corazones insensatos, porque no se lo permiten sus pecados, y para que no crean que esta luz no existe, porque no pueden verla, prosigue, y la luz resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Así como el hombre ciego, puesto delante del sol, aun cuando está en su presencia se considera como ausente de él, así todo insensato está ciego, aun cuando tiene delante la sabiduría. Pero en tanto que ésta se encuentra delante de él, está él ausente por su ceguera, y no es que ella está lejos de él, sino él lejos de ella. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, vino aquí por la carne, porque si hubiera venido solo por la divinidad, no hubiese podido ser vista por los necios, por los ciegos ni por los malvados, de quienes se ha dicho antes, las tinieblas no la comprendieron. Por esta razón dice, en el mundo estaba. Finalmente, San Clemente de Alejandría nos habla del amor. Contempla los misterios del amor y verás el seno del Padre, que solo el Hijo único nos lo ha contado. Dios mismo es amor y por eso mismo se ha dejado ver por nosotros. En su ser indecible es Padre, en su compasión para con nosotros es Madre. Es amando que el Padre se nos presenta también femenino. La prueba más asombrosa es aquel que Él engendra de sí mismo. Y este Hijo, fruto del amor, es amor. Es por causa de ese mismo amor que Él mismo descendió. Por causa de ese amor ha revestido nuestra humanidad. Por causa de ese amor libremente sufrió todo lo que libera la condición humana. Así, haciéndose según la medida de nuestra debilidad, a nosotros, a los que amaba, nos ha dado a cambio la medida de su fuerza, hasta el punto de ofrecerse a sí mismo como sacrificio y dándose Él mismo como precio de nuestra redención. Nos dejó un testamento nuevo. Os doy mi amor. ¿Cuál es este amor? ¿Qué valor tiene? Por cada uno de nosotros ha entregado su vida, una vida más preciosa que el universo entero. Libro de Cielo, volumen 17, del 15 de abril de 1925. Esto significa que no han comprendido bien la misión del conocimiento de mi voluntad. Es más, te repito que no solo te pongo como pequeña hija junto a ella en su regazo materno a fin de que te guíe, te enseñe cómo debes imitarla para llegar a ser su copia fiel con hacer siempre la divina voluntad, y así de su regazo pasar al regazo de la divinidad, porque la misión de mi voluntad es eterna y es propiamente la misión de nuestro Padre Celestial, que no quiere otra cosa, sino que ordena, exige que su voluntad se conozca y se ame a fin de que se haga como en el cielo, así en la tierra. Así tú, haciendo tuya esta misión eterna e imitando al Padre Celestial, no debes querer otra cosa sobre ti y sobre de todos, sino que mi voluntad sea conocida, amada y cumplida. Y además, cuando la criatura se exalta a sí misma, hay mucho que pensar, pero cuando ella está en su lugar y yo la exalto, a mí todo me es lícito, de hacer llegar a la criatura a donde quiero y como quiero.
Por eso fíate de mí y no te preocupes. En el volumen 23 del 27 de octubre de 1929. Hija mía, el reino de mi divina voluntad no podía venir a la tierra antes de mi venida, porque no había ninguna humanidad que poseyera, por cuanto a criatura es posible, la plenitud de mi fiat divino. Y no poseyéndola no había ningún derecho, ni según el orden divino, ni según el orden humano. El cielo estaba cerrado, las dos voluntades, humana y divina, estaban como en hostilidad. El hombre se sentía imposibilitado para pedir un bien tan grande, tanto que ni siquiera lo pensaba. Y Dios, por derecho de justicia, estaba imposibilitado para darlo. Dios y la criatura se encontraban antes de mi venida a la tierra, como la tierra y el sol. La tierra no poseyendo la semilla, que rompiéndola forma el brote para poder formar la planta de aquella semilla. Y el sol, no encontrando el brote, no puede comunicar los efectos que posee para poder formar con su virtud vivificadora el desarrollo y la formación de aquella planta. Así que tierra y sol están como extraños entre ellos. Se puede decir, si tuviera razón, que se mirarían como en rivalidad, porque la tierra no puede producir y recibir aquel bien, y el sol no lo puede dar. Así se encontraba la humanidad sin el germen de mi fiat, y si no está el germen, es inútil esperar la planta. Ahora, con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad y Dios de poderlo dar. Ahora, así como cuando se hace un injerto, no de inmediato se asimila la fuerza de los nuevos humores, sino va poco a poco asimilándolos. Por eso da pocos frutos al principio, pero conforme se va formando, así los frutos crecen. Son más abundantes y sabrosos, hasta que se forma el árbol entero cargado de ramas y de frutos. Tal es el injerto hecho por mí al árbol de la humanidad. Son cerca de 2000 años y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto. Pero hay razón para esperar, porque está la semilla, el injerto. Por eso la criatura lo puede pedir y Dios se encuentra en la condición de darlo. Porque esta mi humanidad, que poseyendo en virtud del Verbo hecho carne a mi divina voluntad por naturaleza, ha restituido los derechos al hombre y a Dios. Por eso todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparativo, riego, cultivación, para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí entre las dos voluntades, humana y divina. Entonces, ¿cómo podía venir el reino de mi divina voluntad antes de mi venida a la tierra, si faltaba el injerto, el principio de su vida y el obrar en acto en el alma, y su primer acto en el acto de la obra humana para extender su reino en cada acto de ellas? Es verdad que mi fiat divino con su potencia e inmensidad extendía su imperio donde quiera, pero en la voluntad humana no se encontraba como principio de vida, sino solo por potencia e inmensidad. Se encontraba en las condiciones que se encuentran sol y tierra. El sol inviste la tierra con su luz,
da sus efectos, pero la tierra no se vuelve sol y el sol no se vuelve tierra, porque sol y tierra no se funden juntos, de modo de formar la vida el uno en la otra. Y por eso son siempre cuerpos extraños que no se asemejan. Y por cuanto el sol la ilumina, la calienta, comunica sus admirables efectos, no comunicando su vida, ni la tierra cede sus derechos de vida en el sol. La tierra será siempre tierra, y el sol será siempre sol. Así se encuentran y se encontraba mi divina voluntad, hasta en tanto que el hombre no ceda la suya en la mía. La mía no puede poner su principio de vida en la voluntad humana. La fusión de la una y de la otra no puede suceder. La criatura será siempre criatura sin la semejanza y la vida de su Creador en el fondo de su alma, que solo puede formarla mi fiat divino. Así que siempre habrá de semejanza, distancia, a pesar de que mi querer divino la ilumina y le comunica sus admirables efectos por su bondad y liberalidad, y por efecto de potencia y de inmensidad que por su naturaleza posee. El prólogo de San Juan nos introduce en el corazón del misterio cristiano. El Verbo eterno, consustancial al Padre, por quien todo fue creado, ha entrado en la historia humana. La luz que es Dios mismo no permanece distante, sino que se acerca a la tiniebla del hombre herido por el pecado. El rechazo del mundo no detiene el designio divino. A quienes lo acogen, el Verbo les comunica un poder nuevo, el de convertirse en hijos de Dios, nacidos no de la carne, sino de Dios. Esta filiación alcanza su plenitud en la encarnación, donde el Verbo se hace carne y establece su morada entre nosotros. Según el catecismo y la tradición, la encarnación no es sólo reparación del pecado, sino revelación del amor del Padre. Y a la luz del libro del cielo, el Verbo encarnado realiza el injerto decisivo entre la voluntad divina y la humana, restituyendo los derechos perdidos y abriendo el camino para que la divina voluntad pueda reinar en la criatura. Así, Jesucristo es la palabra definitiva del Padre, la luz verdadera que ilumina a todo hombre y la puerta por la cual la humanidad puede volver a vivir en comunión con Dios. Oremos. Niñito digno de amor, te veo en esta gruta acostado sobre la paja, bien pobre y despreciado. Pero la fe me enseña que tú eres mi Dios bajado del cielo para mi salvación. Te reconozco como mi soberano Señor y mi Salvador. Te proclamo como a tal, pero no tengo nada para ofrecerte. No tengo el oro del amor puesto, que amo las cosas de este mundo. Solo amo mis caprichos en lugar de amarte a ti, infinitamente digno de amor. Tampoco tengo el incienso de la oración porque, por desgracia, he vivido sin pensar en ti. Tampoco tengo la mirra de la mortificación, puesto que, por no haberme abstenido de placeres miserables, he entristecido numerosas veces a tu bondad infinita. ¿Qué puedo ofrecerte, pues? Jesús mío, te ofrezco mi corazón, muy sucio, completamente desprovisto como está. Acéptalo y cámbialo, puesto que has venido hasta nosotros para lavar con tu sangre nuestros corazones culpables y así transformarnos de pecadores en santos.
Dame pues de ese oro, de ese incienso, de esta mirra que me falta. Dame el oro de tu santo amor. Dame el incienso, el espíritu de oración. Dame la mirra, el deseo y las fuerzas para mortificarme en todo lo que te complace. Y así, injertados en ti, pueda vivir como verdadero hijo del Padre, para que su voluntad sea conocida, amada y cumplida, así en la tierra como en el cielo. Fiat, fiat, fiat. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Silvestre, ruega por nosotros.